Ya. Adelante, hermano Cristóbal. Vale, Mm. eh, profesor. Bueno, mis hermanos, el profesor me pidió un sermón de doctrina, o sea que pueda llevar el espíritu y compartir palabras. Así que el propósito específico de este sermón es que comprendan cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. La palabra en la que está basado el sermón se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, de una sección que tiene de título Dios es amor. El versículo dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese es el versículo en el que me basé. Así que nuestro asunto vendría a ser el Espíritu Santo, y el tema es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces comienzo con la introducción. Y es que, bueno, nosotros tenemos que hablar de la manifestación de Dios que se da en los hijos de Dios, hay que hacer una pequeña división de conceptos importantes para evitar confusión, que viene a dividir lo que son las teofanías y las manifestaciones por el Espíritu Santo, que se dan normalmente en la iglesia. Si bien ambas son de un origen divino, en este sermón se especificará de la manifestación de Dios en los hijos de Él, es decir, en los creyentes. No sé si me está escuchando, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, las teofanías son las apariciones de Dios o seres angelicales de manera física y tangible, materialmente visibles y con interacción con el medio. Puse aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera teofanía en la Biblia es en el libro de Éxodo, al aparecerse a Moisés una zarza ardiente, donde le habló y dio orden de liberar al pueblo judío de Egipto. Esa es la primera teofanía. Otro ejemplo de teofanía está en el libro de Ezequiel, donde el profeta con el mismo nombre visualizó en el cielo los llamados seres vivientes, que se, de- que se nombran normalmente cuando se habla de ángeles. Y bueno, son seres angelicales con formas extrañas y fuera de nuestra comprensión. Y es entonces que, bueno, sabemos que el Espíritu Santo es Dios también como Espíritu Consolador, que nos fue entregado por Jesús mismo. El día de Pentecostés se derramó por primera vez sobre los discípulos de Jesús, quienes empezaron a hablar en lenguas diferentes. Es entonces cuando podemos empezar a hablar de una manifestación de Dios en el hombre que le aceptó en su corazón. Y es aquí donde entramos de lleno a lo que son las manifestaciones de Dios. Entonces la proposición, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Y entonces viene nuestra interrogante sermonaria. ¿Cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros? Mi oración de transición. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros de las siguientes maneras. Y enumeré tres más importantes. La primera es por el arrepentimiento. Cuando realizamos malos actos u obramos mal, viene a nosotros un sentimiento de culpa, algo en lo profundo de nosotros que nos dice a nuestro corazón que hicimos mal. Cuando nos sentimos realmente culpables por algo que ha equivocado, o cuando nos equivocamos con alguien, o infligimos, desobedecemos los mandamientos bíblicos que son de carácter divino. El sentirse mal y querer enmendar la acción es algo propio de las personas con el Espíritu Santo en ellas, porque desde que aceptamos a Dios en nuestros corazones, adquirimos una naturaleza conforme a Dios y sus enseñanzas. La segunda, por los dones espirituales, que es un tema bastante concurrido. Y bueno, los dones espirituales son una clara manifestación del Espíritu Santo. Existe diversidad de dones espirituales, desde la diversidad de lenguas del día de Pentecostés hasta el don de sanidad, que Dios entregó a sus hijos para trabajar en su ministerio, en la predicación de la palabra de Dios y sus enseñanzas, o sea, para trabajar. Son herramientas muy útiles y nuestra guía
con ellas en la Biblia. En la, en la predicación, y bueno, estos dones van de la mano con la voluntad de Dios, por lo que a veces se activan de manera involuntaria dependiendo de la situación, sobre todo con los necesitados, ya que Dios obra como Él quiere y sobre todo en momentos de necesidad de quien no lo conoce, que tiene falencias emocionales o materiales, y bueno, sobre todo espirituales. Y bueno, la última manera en la que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros es por amor. El amor es lo más característico del Hijo de Dios, aunque el amor de Dios es diferente al amor de los hombres. Tal como nuestro Padre se sacrificó por nosotros en el madero por amor a su Hijo, asimismo debemos de imitarlo, dando amor a todos aquellos que no conocen lo que es el amor. Este amor es mencionado en la Biblia junto a la esperanza y la fe, pero el amor es el más grande de ellos, el más importante. Amor es dar una palabra de aliento a quien lo esté pasando mal, o no decir nada cuando hablan mal de ti, que son experiencias que supongo que los hijos de Dios son experimentados en eso, experimentados en aflicción, pero son cosas que soportamos porque alguien nos amó un día y se sacrificó por nosotros. Es lo que hace diferente nuestras almas. Y bueno, la conclusión viene a ser que el Espíritu Santo obra en medio nuestro en diversidad de formas, pero sobre todo la más importante es el amor, que es perdonar y es dar sin esperar algo acá. Es la virtud más pura que Dios nos concedió, que es desinteresada, que no se irrita, que todo lo perdona, todo lo aguanta, no es ansioso y no guarda rencor. Esta es la mayor manifestación de Dios en nosotros. Que Dios sea en amor en medio de todos nosotros. Amén. Perfecto, hermano Cristóbal. Muchas gracias por el sermón que acaba de Y compartir gracias sobre por la la atención. manifestación del Espíritu Santo de Dios, los creyentes. Muy Gracias. bien, ahora vamos a trabajar con lo que corresponde en esta clase 15, clase 16. Inmediatamente entonces vamos a hacer la presentación. Como siempre, mis estimados hermanos, a medida que va avanzando en la clase, ustedes pueden activar los micrófonos, hacer preguntas o presentar sus puntos de vista, opiniones acerca de cada uno de los temas que estamos trabajando. En esta sección tenemos que observar los propósitos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de estos propósitos de la venida del Señor es resucitar a los creyentes y transformar a los vivos, de acuerdo a lo que nos dice los textos clásicos acerca del arrebatamiento de la iglesia o segunda venida del Señor Jesucristo, que para los pretribulacionistas es una sola venida, pero en dos fases. No son tres venidas, sino una sola en dos fases. Y en una de ellas, en la primera, de la perspectiva del pretribulacionismo, resucitar a todos los creyentes que han fallecido y transformar a los creyentes que están vivos en ese momento cuando el Señor regrese. En la iglesia de Tesalónica había un problema, no se sabía los creyentes que estaban vivos en ese momento, que eran ya de segunda generación, le consultan al apóstol Pablo cuál va a ser la suerte de aquellos cristianos que esperaban la segunda venida, pero los sorprendió la muerte por diversas circunstancias, porque ya había llegado la edad para partir de este mundo y no había ninguna enseñanza, ninguna instrucción acerca de qué ocurría con los creyentes que morían. Porque
en ese siglo, el siglo primero, ellos estaban esperando que Cristo viniera en esa generación. No se imaginaron que iban a pasar muchos años y algunos ya habían muerto. Entonces esa era la pregunta. ¿Qué ocurre con los creyentes que han muerto? Gracias a esa interrogante de parte de la iglesia de Tesalónica, le plantearon la pregunta al apóstol Pablo: ¿qué ocurre con los muertos, cristianos, que esperaban la venida del Señor? Y el apóstol Pablo responde en sus cartas que esos creyentes van a resucitar. Y los creyentes, juntamente con los creyentes que estén vivos en ese momento, van a ser transformados, glorificados, y van a recibir a Cristo en el aire. También dice lo mismo en Corintios. He aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, al final trompeta, porque se tocará la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Ese es uno de los propósitos: resucitar a todos los creyentes y glorificar a todos los creyentes. Van a entrar en un estado de glorificación. También otro de los propósitos de la segunda venida de Cristo es desposarse. La iglesia se va a desposar con el Señor. Va a celebrar las bodas del Cordero. Y también antes tiene que ser esto: recompensar a los cristianos por su fidelidad en la tierra. O se va a juzgar a los creyentes. El término está bien, juzgar. No crea que juzgar tenga que ver necesariamente con condenar a una persona, determinar el castigo que debe recibir, sino juzgar, evaluar, examinar, determinar cuáles van a ser la recompensa a aquellos cristianos que han servido correctamente en este mundo. Eso se va a desarrollar en el tribunal del Señor Jesucristo. Ahí se van a examinar todas las obras que cada uno de los creyentes realizó en el cuerpo. Lo que se va a evaluar allí va a ser la calidad de la obra. Eso es lo que se determina ahí: la calidad de la obra, la calidad moral de la obra, la intención por la cual llevó a cabo esa obra. Eso es lo que se va a determinar allí. ¿Cuál fue la motivación? Porque no nos debe sorprender que no todos sirven a Dios con la misma motivación o la misma intención con la cual nos describe las Sagradas Escrituras. No nos debemos sorprender por aquello. Hay muchas razones por las cuales los seres humanos sirven a Dios. Algunos sirven a Dios como Ananías y Zafira. Por ejemplo, quiere recibir la aprobación, quiere recibir el aplauso, la veneración, el respeto, de la admiración de las personas, como Ananías y Zafira. El apóstol Pablo también dice que algunos sirven a Dios por vanagloria. Bueno, Ananías y Zafira, esa era la razón por la cual servían a Dios. Porque Ananías y Zafira, después de todo, vendieron un campo y una parte de la venta de los terrenos se lo entregaron a los apóstoles. Es un servicio a Dios que se está llevando a cabo. Lo que ocurre es que querían jactarse, glorificarse a sí mismos y que la gente los admirara por ser tan desprendidos de sus recursos económicos. Y el apóstol Pablo en otra ocasión en los Corintios dice: algunos sirven a Dios por vanagloria, quieren vanagloriarse, por competencia también, o porque quieren hacer más duras las prisiones del apóstol Pablo. Todos están sirviendo a Dios, miren, pero por diversas razones. Algunos sirven a Dios por competencia, para competir. En la actualidad también se puede aplicar lo que dice el apóstol Pablo. Algunos compiten en los ministerios. ¿Quién predica mejor? ¿O quién canta mejor? ¿Quién tiene la mejor, más bíblica, más sólida doctrina? ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿O quién tiene la iglesia más lujosa? ¿Quién es más exitoso en el ministerio en cuanto a temas materiales? Hay competencias en esos aspectos. E incluso ¿quién tiene la mayor cantidad de misioneros en el mundo? Todas son obras de Dios, pero ¿cuál es la motivación por la cual se sirve? Eso es lo que se va a determinar en el tribunal del Señor Jesucristo. Hay muchas razones por las cuales se sirve a Dios. Allí entonces en el tribunal se va a determinar la calidad de la obra. Si algunos construyeron con heno, hojarasca,
el, eso se va a quemar. Otros construyeron con oro, con perlas. Eso sí, va a ser preservado, porque por medio del fuego la va a probar. ¿Qué tipo de calidad de obra realizaron aquí en la tierra? Esa es la razón por la cual Cristo viene en relación a su iglesia. Resucitar a los creyentes, transformar a los vivos, desposarse con su iglesia, recompensar a los cristianos por su fidelidad. Aquellos que sirvieron por motivos indignos, por ejemplo, aquellos que sirvieron por competición, por vanagloria, todo lo que hicieron aquí en la tierra por el Señor, van a sufrir pérdida, no van a tener ninguna recompensa. Porque ya tuvieron la recompensa aquí en la tierra, porque si estaban sirviendo a Dios para exhibir su éxito, entonces ya esa recompensa ya lo tuvieron en la tierra, no hay ninguna recompensa ya en el cielo. Bien. En relación a las naciones o los individuos, ¿cuál es el propósito por el cual viene el Señor? Acá se debe distinguir entre el juicio de las naciones vivientes y el juicio ante el gran trono blanco. El juicio entre las naciones vivientes tiene que ver con la gran tribulación y el juicio ante el gran trono blanco tiene que ver con el juicio final. Uno es antes del milenio y el otro, el juicio ante el gran trono blanco, después del milenio, de acuerdo a esta perspectiva premilenialista, que es la perspectiva más histórica, la más antigua. Profesor, Vendrá, sí, disculpe hermano Boris, disculpe que lo interrumpa. adelante, por favor, no ¿Qué, se preocupe. ya. ¿Qué clase dijo que era esta, la 15 y la 16? ¿O no? 15 y 16, correcto, clase 15 y 16. Ya, ya. Esa es la Eso era clase. nomás, eso Perfecto, era hermano nomás. Boris. A ver, 15 y 16. Y después la otra semana 17 y 18, correcto. Ahí finalizamos la próxima semana. Y en relación a los judíos se convierten como nación al tiempo de la segunda venida de Cristo, serán grandes misioneros. Según lo que dice Douglas Moo en su libro Comentario a la Epístola a los Romanos, el capítulo 11 creo que trata acerca y al final todo Israel será salvo. Ese término que interpreta este autor, Douglas Moo, señala que un grupo representativo de los judíos durante la época inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor Jesucristo se van a convertir al Evangelio. Eso es lo que él señala, un grupo considerablemente representativo o un grupo importante que va a representar a todos los judíos. Así como lo- la, el Sanedrín o los fariseos, saduceos, los sacerdotes, que eran representantes del pueblo hebreo, señala que en el texto bíblico que Israel rechazó a Dios, pero no fue todo Israel, fueron un grupo considerable, los representativos de Israel, pero que todos los discípulos de Cristo eran todos israelitas. Así también, en la segunda venida del Señor Jesucristo, un grupo inmediatamente antes de la segunda venida, considerablemente que representan al pueblo de Israel, se van a convertir al Señor. Esa es la explicación que da Douglas muy al final, todo Israel será salvo. Si es así, entonces, desde esa perspectiva, cuando venga el Señor en relación a los judíos, estos se van a convertir en, en misioneros, grandes misioneros. Son los que van a llevar a cabo la obra misionera, los 124.000, por ejemplo, durante la gran tribulación. Y, y es uno de los movimientos misioneros durante la gran tribulación que van a predicar la palabra de Dios, porque ya la iglesia, desde el punto de vista pretribulacionista, ya no se encuentra. Tiene que haber otro grupo entonces el que va a predicar el evangelio durante ese periodo crítico conocido como la gran tribulación. Ya tenemos los propósitos de la segunda venida de Cristo en relación a la iglesia, en relación a las naciones o individuos y en relación a los judíos. Con respecto ahora a en relación al anticristo y al enemigo del pueblo de Dios. Serán destruidos. El anticristo
y el falso profeta, y son arrojados al pozo del abismo o al lago de fuego y azufre que nos presenta o nos dice el libro de Apocalipsis. El lago de fuego y azufre es el infierno. Tiene varios nombres, pozo del abismo se dice acá, pero van a ser los que van a inaugurar el lago de fuego y azufre, los primeros que van a entrar ahí, que es el estado eterno de todos los incrédulos. Ahora se encuentran los incrédulos en el infierno, pero no es el definitivo, sino que se encuentran en ese estado intermedio ya siendo torturados, pero sin cuerpo. En cambio acá, con el anticristo, el falso profeta van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, y también después del milenio, todos los incrédulos van a ser arrojados en cuerpo y alma al infierno. Es el estado definitivo de todos los incrédulos. Y cuando venga el Señor, al anticristo, el falso profeta, lo va a arrojar al lago de fuego y azufre, o al pozo del abismo. También el otro propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo es establecer el reino milenial sobre la tierra. Comienza con la venida de Cristo, con sus santos, con la manifestación de Cristo después de la gran tribulación. De acuerdo al punto de vista que estoy presentando, es el pretribulacionismo, premilenialismo, el premilenialismo histórico, el, el más antiguo, este punto de vista en relación al milenio. Cristo establece el milenio aquí en la tierra. De Dios. Es una fase, una parte del reino de Dios. Es una parte del reino de Dios, pero político, terrenal y visible. Aquí voy a hablar, o lo voy a escribir mejor aquí en la pizarra para que se entienda bien el reino. Hay un reino que es presente, hay otro reino que es futuro. Futuro, futuro. No, milenial mejor lo voy a poner. Milenial y el otro eterno. Tanto el milenial como el eterno es futuro. El reino presente es espiritual, es presente. Se inauguró, ya se inaugurado, ya eh, inau- se inauguró con la primera venida del Señor Jesucristo. Consiste este reino de Dios en el gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes. Es espiritual, ya se ha inaugurado, es un reino invisible. En cambio, el reino milenial es un reino ya terrenal, es un reino también político, es un reino visible. Se debe distinguir. Es el mismo reino de Dios, es el gobierno de Dios. Pero el primero consiste en el gobierno de Cristo en el corazón de todos los creyentes. Ya Cristo gobierna sobre los creyentes, pero no sobre los incrédulos, en el sentido especial, porque también es el soberano de todo el universo. Pero ellos no se someten a su soberanía y a su gobierno. Pero en el milenio sí van a estar sometidos todas las naciones y todos los pueblos, porque allí es terrenal. El reino de Cristo allí es político, es visible y está limitado por 1000 años igual. El otro es el reino eterno. Ya ese el futuro no requiere más explicación, porque el reino eterno reúne las mismas características del presente y el milenial. Serán tanto espiritual, visible, porque estarán cuerpo y alma por toda la eternidad gobernando. Cristo viene entonces por segunda vez a inaugurar este reino, el reino milenial. Es el reino de Dios, pero le estamos dando un apellido, que es el reino milenial. Por lo tanto, nosotros ya estamos en el reino de Dios, porque se inauguró y comenzó con la venida de Cristo. Nosotros estamos en una transición ahora. Esto es lo que dice Oscar Kuhlman. Estamos en un momento de transición. Esta es la antigua era, aquí,
se ha iniciado la antigua era, y la nueva era ha comenzado aquí, con el Señor Jesucristo. Aquí ha comenzado la nueva era. Ahí está. Aquí se produce la venida del Señor Jesucristo. Aquí. Y nosotros nos encontramos acá, en este periodo, en esta etapa. Aquí ya comenzó los tiempos escatológicos. Le voy a poner una E. Usted entiende que se refiere a los tiempos escatológicos. Y esta es la antigua era. La era del pecado, de la muerte, del gobierno de Satanás. Esta es la antigua era. Y nosotros estamos en medio acá. Ahí estamos nosotros, cuando describimos el tiempo. Estamos en el reino de Dios, que ya se ha inaugurado, pero todavía falta el reino milenial y el reino eterno. Pero ya estamos disfrutando de ese reino de Dios. Es decir, ya estamos en los tiempos escatológicos. Ya se ha Una producido. pregunta, hermano Sí, hermano Pablo. Juan. A ver, en los predicadores a veces se confunde el término de lo que te está hablando, la venida del maestro, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia y el tocante de lo que habla Pablo y lo que Jesús dijo, orar y velar, no sé en qué momento vendrá vuestro Señor, y da una parábola, ¿cierto? Entonces, el punto es que Él vino a buscar su iglesia, pero no es su segunda venida, Él vino a arrebatar los suyos, se lleva los suyos. Después viene lo que viene, después que la iglesia parte, la Cristo actúa y masacra un montón de los que se quedan acá, los cristianos que se quedan tibios, los tibios se van a quedar, la iglesia tibia, las 10 vírgenes, las 5 vírgenes que no toman consigo se queda, es un símbolo que una iglesia se va a quedar. El pueblo de Israel comienza, toma el Espíritu Santo al pueblo de Israel, los dos olivos, después vino por ejemplo, todo lo que viene a acontecimiento. Entonces, la venida del Señor vino después, cuando ya su iglesia no está, viene con su iglesia a juzgar, a dejar convicto a todos bajo juicio, que no va a quedar ninguno, ante el trono blanco en la segunda resurrección, los que no se levantan en la primera, sino para 1000 años más tarde se levantarán los otros, que no para vida, sino para condición perpetua. Entonces la segunda venida será después de eso a ejecutar todo, que no queda ni raíz ni rama, que va a quedar como dice Maliquía, como un horno, como ardiente, que no dejará ni raza ni nada. Entonces, ¿cómo se entiende? Porque la gente confunde los términos. Que la venida del Señor no es que la iglesia, la ciudadanía en el rapto, es el rapto, no es su segunda venida, solamente viene a buscar su iglesia, guardar su iglesia para lo que viene, porque, o sea, se entiende. Porque otros dicen que la venida del Señor es cuando viene Cristo a buscar su iglesia. Y eso creo que no es la segunda venida, es solamente Él viene a buscar su iglesia. Después viene en la segunda faceta, cuando Él termina, todo lo tiene que terminar, tiene que consumarse todo primero, la escritura. No sé si me explico. Sí, correcto, hermano Juan. Es una segunda venida de Cristo. Ahí está. Es una segunda venida. Es una sola. No son dos, sino que una sola. Eso es lo que enseña el pretribulacionismo, el premilenialismo. Es una sola segunda venida. Pero esa segunda venida, es en algo de dos fases, en dos fases. Vamos a arreglar. Es en dos fases. Aquí mejor lo vemos. Son dos fases. Sí, es que el punto es que En si dos fases. es que la iglesia desaparece de la faz de la tierra, pero quedan los que quedan después, los que se quedan y el pueblo de Israel, que Dios vuelve a Israel, vuelve a predicar, se tiene que volver a profetizar, tiene que volver a predicar el evangelio, los ángeles comienzan también a actuar, me parece que también parece que participan, si no me equivoco, los dos olivos, hay hartas cosas que no está muy desenredado el tema del apocalipsis, porque muchos dicen una cosa, dicen otra, en vez de desatar, parece que hacen más nudos y la gente queda más confundida, porque no sabe, ya el Si Señor vino a alguien, su iglesia y ya, pero ¿qué pasa después? si Entonces, alguien dijo creo que eso. en intermedio Cristo viene a su iglesia, pero no viene todavía a juzgar al mundo todavía, porque eso no es la faceta todavía, siendo su iglesia se va.
Los que no se levantan quedan para la segunda resolución, para condenación. Entonces, en la segunda venida sería que en ese momento Cristo termina todo, pero en el primer momento su iglesia se esconde. Escóndete, hijo mía, Isaías habla escóndete un poquito mientras mi indignación pase. Entonces, Dios esconde su iglesia, lo va a esconder. Va a estar en un lugar privilegiado. Y mientras la tierra va a estar tribulada, va a pasar muchas cosas. Los que se quedan, el falso profeta, el anticristo va a reinar, va a engañar y vamos sumando. Entonces la venida del Señor va a ser después, pero la iglesia no va a estar. Entonces ese es el punto, que eso hay que aclarar ese punto porque la gente a veces no queda como si ya se dice, soy termino. No es así, pues si la palabra, entonces la palabra se quedaría incumplimiento de la palabra, entonces se faltaría la otra parte. Hay hartas cosas que hay que desenredar, pero voy a seguir escuchando. Sí, Me está gustando. hay un autor que escribió eso. Dijo, se ha escrito tantos libros con respecto al Apocalipsis que pretenden aclarar el libro de Apocalipsis o desenredar la madeja que se encuentra o se halla en el libro de Apocalipsis. Pero uno cuando más lee estos libros que tratan de aclarar el libro de Apocalipsis, mientras más libros hay, más confundidos los lectores quedan, porque no lo aclaran, más bien lo confunden más todavía. Pero eso es lo que dicen los escritores, es normal cuando se estudia Apocalipsis. Habría que dice hermano bonita, ¿se escribió algo? Ah, Isaías Sí, 26, 20. mm, Muy bien. sí, el versículo que está citando la hermana, ese Ah, Isaías perfecto. 26, 20. Y esto es una sola avenida, que se llama una sola avenida, y en una fase, la primera fase, viene por su iglesia. Esta sería la primera fase, con su iglesia. O sea, perdón, por su iglesia. Se conoce también esto como el arrebatamiento de la iglesia. Y después acá viene con la iglesia. Y esta ya sería la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Y aquí viene a inaugurar el reino milenial. Eso es lo que sostiene el punto de vista el premilenialista y el pretribulacionista también, el premilenialista dispensacionalista. Profesor, ¿Sí? eh, con respecto al propósito de la segunda venida de Cristo, bueno, aquí estamos hablando del arrebatamiento en el fondo, cuando dice resucitar a los creyentes, Sí. la novia de Cristo se desposará, los cristianos serán recompensados. Tenemos Correcto. tres. Yo le agregaría una cuarta, Muy bien. que es librar a la iglesia de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación, Ah, perfecto. que, Sí. claro, Así es. que en algunas partes se le llama la ira venidera. Correcto. Correcto. Así es, sí. También está perfecto. Librar a la iglesia de la ira venidera o de la gran tribulación. Muy bien. Dejé bien rayada la pizarra. Vamos a borrar aquí. Otra vez. Pero se estaba entendiendo, ¿verdad, hermano? Estamos enredando mal la madeja. Ya vamos a borrar aquí. Yo me perdí en lo último que dijo el hermano Boris, que le Ah, muy agregaría, bien. dijo, una cuarta parte. ¿Una cuarta dijo? ¿O no? Claro, como el profesor había puesto 3 puntos del propósito de la segunda venida. Ah, Yo le agregué una cuarta, un cuarto propósito, que es librar a la iglesia de la gran tribulación, Exacto. que vendrá sobre el ah, mundo entero. Sí, muy bien, está ya, bien. claro, Está claro. perfecto. Otro punto, bien, ya, Sí, sí, Que ahí sí, está sí. el ahí punto, entendí. que ese es el arrebatamiento, porque eso es lo que le estaba diciendo, que el Mm, arrebatamiento, la iglesia desaparece, pero mm, viene la otra parte faceta del anticristo, el falso profeta, lo que se quedan acá, lo que van a sufrir, lo que van a pagar por su desobediencia, a conciencia se van a quedar conociendo, nunca se arrepintieron, más el pueblo Israel que va a quedar, se vuelve a predicar el evangelio, los dos olivos comienzan a profetizar, vuelven a mm. profetizar, los ángeles anuncian también. Entonces, todo eso viene antes que sea el fin, porque no sé que en la segunda resolución, se van a quedar 1000 años más después. Entonces, Cristo reina 1000 años, pero Exacto, en la segunda resolución son los que se van a levantar para juicio eterno, no para, exacto. como hizo Daniel. Daniel habla, uno para perpetua confusión y otro para vida eterna. Entonces, en el centro
es la iglesia donde no va a estar. Y de ahí comienza la tribulación mundial. Los políticos, los religiosos, todo lo que se quedan. Y el anticristo va a tomar dominio de todo el sistema, por decirlo de esa forma, porque es así, y eso está escrito de una forma muy fuerte. Entonces, por eso que la primera y segunda. Entonces, la segunda venida va a ser después, ya su iglesia ya no va a estar. Pero después, cuando Cristo viene a levantar a los que no se levantaron en la primera, serán llevados al trono blanco a juicio. Y ahí viene la batalla, la última batalla de Margedón, donde será echado el falso profeta y el anticristo vivo al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ese lago de fuego no está acá en la tierra, está en otro lado. Sepa Dios dónde, Dios sabe dónde está el lago de fuego. Es un lago que está todavía, no, está limpiecito, pero van a ser los primeros que lo van a inaugurar, Satanás, el falso profeta y el chamullo lleno de saco de mentiras que va a poner en la tierra cuando estén en ese entonces. Imagínense, terrible va a ser ese día. Que Dios nos libre a nosotros. Sí, Muy bien. amén, mi hermano. Uno de los temas igual que se ha debatido y quisiera dar mi punto de vista es concerniente al infierno y el lago de fuego. Muchos creen que son lo mismo. Yo digo que son distintos. ¿Por qué? Porque en la clase pasada hice un comentario con respecto a la revisión de la Reina Valera 1909, cuando en Apocalipsis 20:14, cuando dice que el infierno será echado al lago de fuego. Entonces, si vemos el infierno siendo echado al lago de fuego, ahí indica que son dos, o sea que el infierno y el lago de fuego no son lo mismo. Estamos de acuerdo. Estamos La de acuerdo. revisión del 60 la Muy bien, traduce hermano, muy como bien. Hades. La traduce como Hades. Exacto. Es un Pero principado la grande. traducción correcta, según mi punto de vista, es infierno. Ya. Lo otro, en el lago de fuego, como decía el hermano, no se sabe a ciencia cierta dónde está, pero el infierno se sabe que está en el centro de la tierra. En el centro de la tierra, sí, Ahora, exactamente. sí, ahora, por ejemplo, al infierno es echado solamente el alma de la persona. En cambio, el agua de fuego es cuerpo y alma. Sí, sí, correcto. Porque el Todo, estado eterno, exactamente. claro. Así es. Entonces yo en esas cosas me baso, por ejemplo, para diferenciar el infierno del lago de fuego. Según mi punto de vista, no es lo mismo. Supuestamente Apocalipsis 20 del 15 adelante dice que la muerte entregará a los muertos, el mar entregará a sus muertos, y el Hades y el infierno entregará todo. Y todos serán echados a ese lugar que es mayor que el infierno. Que hay que repasar otra vez, leer otra vez Apocalipsis 20, si lo leen, que tiene la hermana que lee, a ver si puede resumir lo que el hermano está hablando para confirmar bien, para no equivocarnos. Porque ahí dice bien claro, en la muerte entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos, y al final dice, y el que no selló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Dios En la mío. de 1909 parece que dice infierno echado al Escudriñen, lago de fuego. aprovechemos ahí para ver, para confirmar bien, para no equivocarnos. El capítulo 20, verso 13. Y el mar entregó los Verso muertos. 14. Verso 14. Igual el 13, Ah, dice ya. acá, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Después el 15 de... Exactamente. Esa es El la revisión del Hades, 60, sí. Sí, del 60, correcto. Ya. la muerte y el Hades fueron lanzados también, porque son potestades grandes, son principados gigantescos, A ver, con... que antes que fueran echados al Mire, lugar a donde ver, estaban antes. ¿Y de yo no sé si se ve ahí. A ver, 1909? no creo que. A ver, No. ahí no se ve, no se ve. Dice 20 versos. Ahí, ¿se ve o no? No se ve, no se ve. 20 Y la versos... muerte, Ahí dice, y la 20:14. muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta muerte Es la segunda, muerte ¿ya? segunda. Sí, sí, Y sí. el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego también. Amén. Sí. Ya. Ok. Esta es la Tremendo. revisión de 1865. 1865. Wow. Tener una máquina del tiempo para volver atrás, Y dice la de 1909, dice para lo volver mismo, al ¿ah? futuro. El Sí, infierno y la no, la muerte. 1909, Sí, la el infierno y la 1900 igual muerte. dice infierno. Sí, infierno y la Sí. muerte. Sí. Y Si la la revisión nueva, del 60
la revisión del 60 es la primera que traduce Hades. Entonces, Claro. si uno vuelve para atrás las revisiones de la Reina Valera, todas dicen infierno. ¿Sí? Por eso yo creo, por eso yo creo que son dos cosas distintas, Y en desde mi punto de vista. Dios habla hoy, ¿cómo lo menciona? ¿Ven? Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Claro, el lago de fuego es otro, no es lo mismo que Sí. el infierno. Mira lo que dice la Dios habla hoy. El Luego lago el de reino de fuego la parece que es muerte, mucho más, es más intenso, es más el profundo, lago de fuego y la es más muerte segunda. doloroso. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre. Y el mar entregó los muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que vienen de él. A mí lo que dice la Dios habla hoy, dice solamente el reino de la muerte. Voy a buscar en otra versión aquí, es la palabra de Dios para todo. ¿Qué dice la palabra de Dios para todo? Vamos a buscar en la palabra de Dios para todo, Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. No dice luego lo mismo que la de 60, muerte y el Hades. A ver, ¿qué dice esta otra? En esta que dice nueva traducción viviente, como que cambia harto porque dice la tumba. No sé si a La qué se tumba, refiere. Sí. la tumba y ¿qué más? La muerte. No, la muerte en la tumba, como que la tumba se refiere al Hades, al Ok. infierno. Como que lo cambia harto el sentido. No Parece sé. que ahí parece que se mandaron un condorito el que escribió esto. Sí, como que La cambia. tumba, no, pero abajo subterráneo es otra cosa, po. Dios Ah, mío. sí, pues, como que no sé, Se algo parecen los pasa. testigos, se parecen los testigos de Esa es, Jehová que quedan ahí nomás, pues el Seol es la tumba. No, no es eso, mm, no. Mis hermanos, pésima traducción la NT. le voy a traducir, la, en la Biblia, del texto crítico del Nuevo Testamento, ¿cómo lo dice? Ahí dice Kai J Natos, pero Tanato es ta, na, quizá usted sabe lo que es Tanatos. Tanatos. ¿Sabe lo que No, ¿Tanatos la Tanato- muerte? ¿Algo con la muerte, verdad? tanatología parece que tiene que ver algo con la muerte, ¿cierto? Claro, la Viene del tanatología, griego. Oye, el Tanato estudio entonces de la los... muerte. Aquí dice, ¿dónde estaba? Kai J Natos. Kai J Hades. Y después dice, y el Hades. Eso dice parece que fuera el lenguaje latín, no, esta es la Biblia griega. Es decir, ¿ya? en el idioma en que se Ah, escribió el Nuevo Testamento. ya. Dice, el Thanatos, la muerte y el Hades fueron lanzados eh, al lago de fuego de... y eso, habla acerca de Thanatos y Hades. A ver, voy a leer la otra que tengo. Es el texto crítico y el otro el texto receptus. A ver, el Y la texto Reina receptus. Valera se basa en el Textus Receptus. Vamos a ver el texto receptus. Y lo que dice el texto receptus. El capítulo 20, verso 14. Aquí estoy viendo 14. Y dice, Kai Jotanatos, Kai Joades. Eso dice el texto receptos también. Y la muerte y el Hades. También dice la muerte y el Hades. Tanto en el texto receptus como en el texto crítico del Nuevo Testamento. Uy, casi apunto mi computador. Dice Thanatos, es decir, la muerte y el Hades. Eso dice, muerte y el Hades. Ah, ¿y por qué la más antigua dice infierno? Hay una razón. No sé si comprendió la razón. Porque el Hades esto es griego. Y en cambio, lo que ocurrió, el problema que tenía Casiodoro de Reina, es que había algunos versículos bíblicos que no se encontraban en griego. Y entonces él va a recurrir a la Vulgata. Entonces, infierno, esto es latín. El infierno es latín. Eso es todo. La muerte y el Hades. La muerte
o el mundo donde están los muertos. Los, los incrédulos, esos van a ser arrojados al lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. El Hades, el Hades es lo mismo, el Hades y el infierno es lo mismo. El Seol es lo mismo. Recuerden que Seol es en hebreo, Hades en griego y infernum en latín, infierno es en castellano. Y se reutiliza para referirse al estado intermedio donde se encuentran los incrédulos. En el Antiguo Testamento, creyentes incrédulos. El, ese mismo término, mire, en griego, también para referirse al estado eterno de los creyentes, es el Gehenna. El Gehenna también es el infierno, el estado eterno de todos los creyentes, un lago de fuego y azufre de todos los creyentes. Se traduce como infierno, es decir, se utiliza indistintamente este término. Porque hay confusión porque hay muchos idiomas que están involucrados, hay griego, hebreo, latín y castellano, por eso se produce esa confusión. Pero son términos para describir distintas, podríamos decirlo, periodo o etapa en el cual se encuentra la persona, porque este mismo término Seol, Hades, infierno, infernum en latín, se utiliza para referirse a la sepultura común. Por eso que la hermana de Carolina leyó la tumba, porque también se utiliza el término infernum para referirse a la tumba, o el reino de la muerte, dice la Dios habla hoy. Porque estos términos también se utilizan para referirse a aquello, la tumba, el lugar intermedio y el estado eterno de todos los incrédulos. Hay alguien que quiere entrar, pero no lo veo aquí. Bien. Perfecto, qué bueno que hagan muchas preguntas, para así aclaramos las dudas inmediatamente. Y bueno, tenemos Resumiendo el infierno, sí. Sí, eso es, de distintas etapas o periodos, no sé cómo denominarle a eso, a aquello. ¿Cómo Qué es? bueno que tenemos los idiomas bíblicos originales ahí para hacer de las dudas. Ah, que son distintas transliteraciones me parece mucho que se dice, o traducciones, transliteraciones. La transliteración ahí sería Thanatos y Hades, la Mm. transliteración del griego al castellano. Y la de 1800, la Reina Valera de 1800, ella, el autor ahí o el traductor está utilizando la Vulgata, por eso es que lo traduce como infierno, esa es la razón. Y después ya van a utilizar, se va a cambiar por Hades, porque ya van a utilizar lo más probable, no la Vulgata, sino ya los textos en griego, la original. Eso es lo que ocurrió ahí. Y vamos avanzando. Perfecto, aquí tenemos un mapa, yo creo que está un poco más claro este mapita. Este es el sistema pretribulacionista, que es la más moderna en cuanto a la gran tribulación. Del año 1900 surge este sistema tribulacionista. Mesotribulacionismo, el mid-tribulacionismo, no sé de qué época, pero en contraste con los más clásicos, los más renombrados, como por ejemplo el post-tribulacionismo, ese me parece mucho más antiguo. Este es nuevo, 1900. ¿Qué dice este sistema? Dice lo siguiente. Hubo épocas pasadas, se refiere al Antiguo Testamento, Cristo viene acá, comienza la edad de la iglesia, y nosotros nos encontramos acá, en la edad de la iglesia. De pronto, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, el Señor viene. En un abrir y cerrar de ojos, como un ladrón en la noche. De manera súbita, repentina, inesperada. Y viene a buscar a su iglesia en las nubes. Por eso dibujé una nube acá. Y ahí están los textos bíblicos clásicos también, de Tesalonicenses y de Corintios. Resucitan los creyentes y son transformados los vivos, todos con un cuerpo glorificado. Y luego se van al tribunal de Cristo. Allí en el tribunal de Cristo se juzga a todos los creyentes de acuerdo a las obras que hayan realizado en el cuerpo. Aquí se va a recompensar a los que sirvieron a Dios con motivos dignos.
y los que sirvieron a Dios con motivos indignos van a sufrir pérdida, no se les va a dar ninguna recompensa. Después de esto, las bodas del Cordero. Y después de concluida las bodas del Cordero, la manifestación o aparición gloriosa. A todo este periodo, a todo esto, se le denomina la segunda venida de Cristo, pero en dos fases o dos aspectos de la segunda venida de Cristo, dice acá. Otro autor dice dos fases de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que sucede allá en el cielo. Vámonos acá a la tierra ahora. ¿Qué sucede aquí en la tierra? Cuando la iglesia es levantada, sacada de la tierra, raptada, asida o arrebatada de la tierra, comienzan el periodo de los 7 años de la tribulación. Y están divididos por 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. A mediados de la gran tribulación, el anticristo se manifiesta tal cual como él es, y elimina el pacto que había realizado de paz, y comienza a perseguir a todos los que se van a rehusar ponerse la marca de la bestia. Aquí se predica la palabra de Dios, hay predicación del Evangelio. ¿Quiénes son los que predican el Evangelio durante este periodo de la gran tribulación? Los 144.000 sellados, que son judíos, que se convierten cuando la iglesia es levantada. También el ángel que viene a predicar el Evangelio eterno, y también los dos testigos, dos movimientos misioneros que van a estar trabajando en esta etapa. Gracias a esta labor, una multitud de personas es ganada para el Evangelio, se convierte en el Evangelio. Y eso es precisamente lo que ve Juan en el capítulo 11, parece, de Apocalipsis, o 7, en uno de esos capítulos. ¿Y estos quiénes son? ¿De dónde han venido? Estos han salido de la gran tribulación, han lavado su ropa en la sangre de Cristo. Estas personas son decapitadas, son muertas por causa del testimonio del Señor Jesucristo. Pero estos son salvos, que se convirtieron durante la gran tribulación. Eso sucede aquí en la tierra. Y Cristo de pronto viene aquí a establecer su gobierno milenial, por 1000 años. Son literales, periodo de tiempo limitado, 1000 años. Aquí viene con su iglesia. Acá vino por su iglesia, acá viene con su iglesia, con todos los santos. Samuel Peremillo, en su libro de Apocalipsis, él dice, con sus santos, esta expresión, santos, siempre se utiliza en el Nuevo Testamento y también lo utiliza el apóstol Pablo, siempre, frecuentemente se utiliza para referirse y describir a la iglesia, los santos. No es frecuente que utilice agios santo para referirse a los ángeles. Por lo tanto, cuando dice con sus santos, con sus santos, se presupone, se entiende que está describiendo a la iglesia, viene con su iglesia. Porque la manera frecuente de dirigirse cuando se utiliza el término santo para referirse a los ángeles, siempre va acompañado de a los santos ángeles. Pero acá viene solo esta expresión de santo. Entonces se entiende, se presupone, dice Samuel Presmillo, en su libro Apocalipsis, que se refiere ahí a su iglesia, viene con su iglesia. Aquí están los creyentes en estado glorificado. Cristo en estado glorificado, gobernando de Jerusalén por 1000 años. Y los sobrevivientes de la gran tribulación van a continuar desarrollando su vida por 1000 años. Van a continuar viviendo, vendiendo, comiendo, creciendo las naciones y procreando, naciendo nuevas criaturas, nuevas personas, pero en un estado del mismo modo como nosotros nos encontramos hoy. Pero la iglesia va a estar en un estado de glorificación. Entonces, en el milenio van a ver, desde este punto de vista, dos tipos de personas, uno con estado glorificado y otro en estado natural o estado normal. Los creyentes ahí, durante el milenio, ya vamos a aparecer y desaparecer a voluntad, como Cristo, tenemos como los ángeles. Se podrá viajar de un lugar a otro, con solo desearlo. Es maravillosa la imagen del milenio, ¿eh? Se va a poder viajar Wow, va a a ser como cualquier una, parte, ya va a ser ya no es una película, va a ser realidad. como Caramba, una película de ficción. Algunos qué dicen, bonito, me gusta. algunos dicen,
No, este sistema pretribulacionista es de ciencia ficción. Es muy fantasioso, porque no creen el punto de vista pretribulacionista. Hermano, y Sí, ahí hermana siempre Carolina. tengo esa duda, ahí en el milenio, los que van a vivir como nosotros, ¿cómo va a ser su forma para, o se supone que ya hubo como un colador de los que van a estar en ese milenio? Pues, a eso me refiero. No es como hoy en día, por cierto. Ya va a estar todo como en estado perfecto, algo así, No, ¿no? no Eso. van a estar en las personas, solo los cristianos, los que fueron sacados de acá de la gran tribulación. Ante la gran tribulación, los creyentes, la iglesia, ellos se encuentran en un estado de perfección y de glorificación, de inmortalidad. Ujú. En cambio, acá la historia sigue. Cuando usted dice de un colador, sí, sí, no sé si denominarle un colador o Es, no, es que no sé pero, cómo decirlo. pero está bien porque en la gran tribulación, podremos decir los sobrevivientes de la gran tribulación, pero son personas que sobreviven a la gran tribulación. Ellos continúan su vida durante el milenio, tal Ah, cual eso como quería. nosotros. Claro, Tal, porque si no se repite la historia, ¿cierto? Sería como exactamente, de nuevamente el... Claro, exacto. ya entendí. Eso quería, no lo entendía bien. Y acá ellos continúan la historia, siguen trabajando, viviendo, yendo al trabajo, viviendo tal cual como nosotros hoy. Pero Hermano, hay un cambio, sin embargo, porque eh, en este momento, en esta época del milenio, al parecer, en este periodo, eh, de este color, pero en este periodo parece que la situación climática va a ser favorable para la vida de la gente. Van a vivir como la época antes del diluvio. como Matusalén. Serán muy longevos la vida de la gente. La vida de los hombres serán como lo de los árboles. Y la fiereza de la naturaleza también desaparece. Los cambios climáticos van a ser favorables. Parece que se transforma el cosmos, se mejora, se transforma, se restaura la capa de ozono y todo el cambio climático va a ser favorable para alargar y hacer longevo la vida de la gente durante este periodo milenial. Y la fiereza de los animales desaparece también. Hermano Cristóbal Corona, ¿iba a decir algo? Sí, sí, mi hermano Pablo, cuando se establezca el milenio aquí en la tierra, eh, Cristo va a reinar, ¿cierto?, sobre toda la humanidad Correcto, y los santos con él, ¿cierto?, que correcto. somos nosotros, Sí. pero en la Nueva Jerusalén, porque Juan ve que desde el cielo desciende una ciudad Mm, que se conoce como la Nueva Jerusalén bien. y, y esa, por lo que yo tengo entendido, es que no se establece en el planeta Tierra, sino que queda suspendida en el aire. No sé si es que es tan cierto esa teoría, y no sé si es que nosotros vamos a reinar con Cristo desde ahí, de la Nueva Jerusalén. Bueno, la Nueva Jerusalén, aquí está el milenio. Terminando o culminando el milenio, aquí es soltado Satanás, cuando se culmina el milenio, en esta época. Y muchas personas están desconformes con el gobierno de Cristo aquí en la tierra y lo quieren derrocar y van a seguir a Satanás. Se va a producir una rebelión. Algunos permanecen fieles a Cristo y otros se rebelan. Los que se rebelan van a ser consumidos por el Señor en esta época, al final del milenio. Y Satanás, que engañaba a las naciones, va a ser arrojado al lago de fuego y azufre donde está el falso profeta y el anticristo. Y se produce el gran trono blanco acá, el juicio final. Mm. Aquí le voy a poner aquí el trono, para que se entienda que es el trono blanco, el juicio final. Después de este periodo aparece la Nueva Jerusalén. Es decir, la Nueva Jerusalén está en este periodo del estado eterno. No está antes o en el periodo del milenio, sino en la eternidad. Ya, le entiendo, mi hermano. Lo que pasa es que hay una teoría, no sé de dónde viene, ¿Mm? que la Nueva Jerusalén es distinta
a cuando Juan dice que y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que algunos lo interpretan que la Nueva Jerusalén se establece en el milenio, terminado el milenio, cuando Satanás es suelto, ¿cierto?, para engañar a las naciones, luego es lanzado al lago de fuego. Es ahí, en ese entonces Dios extermina este planeta y hace como una nueva creación, un nuevo mundo, y ahí donde Juan dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque según la teoría que usted me está diciendo, que la Nueva Jerusalén viene después del milenio, pero entonces, ¿dónde quedaría el cielo nuevo y la tierra nueva? Es mi pregunta. Ah, muy bien. Después del milenio, después de esta época, después del juicio final, comienza el cielo nuevo y la tierra nueva, juntamente con la nueva Jerusalén, después del milenio. Mm. El, bueno, el milenio lo vamos a trabajar más la próxima semana, y ahí vamos a ver la nueva Jerusalén también, pero es en este mapa, con esta línea del tiempo, el cielo nuevo y la tierra nueva, es parte de las edades eternas, después del milenio. Y la nueva Jerusalén, algunos dicen que es literal, otros dicen que es metafórica para describir el cielo. Es decir, es otro término, es otra palabra, otra figura para describir el cielo mismo, que es la morada de Dios. Y algunos señalan que no es una ciudad dentro del cielo, del paraíso eterno, sino que es el mismo paraíso, pero descrita como una ciudad. Y el cielo se describe de varios modos, como un jardín, es decir, se describe como un paraíso. El paraíso es jardín. Se describe como una ciudad también, la Nueva Jerusalén. El cielo se describe también como un país, la patria celestial. Y también se describe como una casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, el cielo, el estado eterno de todos los creyentes, se describe como una casa, como una ciudad, como un país y como un jardín, como un jardín. No es un jardín dentro del cielo, no es una casa dentro del cielo, no es una ciudad dentro del cielo, no es un país dentro del cielo, sino que son términos para describir el cielo mismo, es decir, el estado eterno de todos los creyentes, que es la morada de Dios. Pero otros dicen que la Nueva Jerusalén es una ciudad dentro del paraíso, dentro del cielo. Hay dos posiciones con respecto a aquello. Yo no sé cuál será la correcta ahí, porque todavía no acontece para estar seguro. Solamente es lo que he leído en algunos libros. Mi hermano Pablo, la última consulta, ¿Sí? estaba viendo aquí el mapa, una consulta que todos se hacen. ¿Habrá salvación en la gran tribulación para los cristianos que se hayan quedado en la gran tribulación? ¿Hay oportunidad de ser salvos? Ya, muy bien. Bueno, no hay ningún cristiano que se quede para la gran tribulación, ¿ah? Porque los que se van en la gran tribulación son los cristianos. Cristo viene Claro, por los cristianos, no eh, por los incrédulos, viene por los cristianos, se lleva a todos los cristianos. pero digámoslo así Y como un descarriado, un Los descarriado cristianos verdaderos, el... digámoslo. Bueno, es que... ahí, lo vamos a ver las posturas de la gran tribulación, porque Mm. hay varias teorías con respecto al arrebatamiento. Uno dicen Sí. que hay un arrebatamiento parcial y el otro un arrebatamiento múltiple. Y ahí usted se va a identificar con los siguientes tipos de teoría en cuanto a la tribulación. Pero acá la más el, reconocida es que se van todos los cristianos, es decir, los que han nacido de nuevo. Esos se van, los que han nacido de nuevo. Porque
la persona es salva por medio de la fe, por medio de la gracia. En cuanto al estado de madurez, ¿en qué estado de madurez o en qué estado de santidad o en qué estado de crecimiento espiritual ya es apto para irse? ¿Podríamos nosotros responder esa pregunta? ¿En qué estado de madurez o en qué grado de santidad o en qué nivel de espiritualidad ya la persona está apta para irse con Cristo en el arrebatamiento? ¿Cómo se puede determinar eso? El grado de santidad, el grado de madurez, el nivel de espiritualidad. ¿Cómo se puede medir eso? ¿En qué nivel? Bueno, yo creo que eso lo responde la parábola de las 10 vírgenes, en el sentido de que la, fueron las 10 vírgenes que estaban con sus lámparas llenas de aceite la que el esposo las llamó. En cambio, las insensatas, que estaban con su lámpara sin aceite, fueron imprudentes. Y mientras ellas fueron a comprar aceite, llegó el esposo y llamó a las que tenían su lámpara llena de aceite. Y esas fueron las que se fueron con el Señor, por las que fueron a la boda. Muy bien, Tengo muy bien. entendido que el aceite en esa parábola es un símbolo del Espíritu Santo. O sea, los cristianos que estén llenos del Espíritu Santo son los que se irán en el arrebatamiento. Los cristianos que no Ah, estén llenos del Espíritu Santo, muy no. bien. Eso es lo que siempre he tenido entendido yo. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Los cristianos llenos del Espíritu Santo entonces se van de acuerdo a esa parábola. Bueno, voy a presentar las siguientes presentaciones, las distintas teorías con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Este es el pretribulacionismo clásico. Cuando hablamos acerca de descarriado, ¿qué queremos decir con descarriado? De personas que ya no están practicando cristianismo. Eso queremos decir, ¿verdad? Claro. Están lejos de Dios, han abandonado a Dios, Tan lejos han abandonado a Dios. Mm. han ¿Y abandonado esos su son, fe. y esos son Esos son, cristianos o no son cristianos? Los descarriados. En cierta No, teoría sí, pero no no esos son son fueron, cristianos. constantes, Que no perseveran, conocieron a Dios, ¿Mm? porque el que persevera hasta el fin este será salvo. claro, por ejemplo, según del punto de vista calvinista, nunca fueron Sí, cristianos. correcto. Y desde el punto de vista arminiano wesleyano, Claro, hay también la otra parte del hermano Pablo, que si yo me voy de la iglesia y reniego mi fe, ya me pongo en el lado de la apostasía. Mm, claro. Claro, O sea, un cristiano apóstata que apostató ya de su fe. no entra al cristianismo, No, pues. O se sea, se desvió, salió. se y después arrancó, Se salió del, desertó de la iglesia. se salió del cuerpo de Cristo en el fondo. Claro, bueno, ahí es un apóstata. Y el descarriado es un claro, apóstata, ¿o no? Claro, eso. sí, pues, Es que, Y, y si hay un descarriado que vuelva a la iglesia, dejó de ser apóstata. obvio, Ah, muy bien. Ah, esa es la renovó su posición voto con de. Dios, no hay problema. Ah, esa es la posición. yo no estoy muy seguro con eso. Ah, esa es la posición, se llama la posición de arminiana wesleyana. Yo creo que un Yo creo descarriado que no es un apóstata precisamente. Eh, O sea, un descarriado es un cristiano que caminó fiel al Señor y por un tiempo, por X motivos, salió de la iglesia y ahora anda en el mundo. Pero puede volver, claro. Dios le da la oportunidad. quiero hacer una pregunta Sí, hermano Juan. a, perdón, hermano, el varón el que estaba preguntando con respecto a los que se quedan, si hay salvación para los que se quedan después que ya la iglesia se va. Yo entiendo, a mi parecer, los que se quedan tendrán que pagar con su propia sangre, porque si no creyeron por la sangre del cordero que tenía poder para limpiarnos, no creyeron, no se cuidaron. Usted está hablando de la Virgen prudente, la Virgen insensata, se quedaron y que no tomaron consigo, se van a quedar para entonces. Lo peor es que hay una oportunidad, pero va a ser muy difícil. Aquellos que se queden tendrán que pagar con su propia vida, negarse
cuando este otro comienza a, a masacrar, y él se encuentra todos los que se han quedado, ¿cierto? Porque había una persecución mundial. A vista de esto, yo creo que todos aquellos en ese entonces van a tener que dar su vida y pagar con su propia sangre para, como dicen en Apocalipsis, habla de uno de los que están en el altar y clamaban, Señor, ¿hasta cuándo venga nuestra sangre? Y el ángel dice, quedaos un tiempo más. Él dice, recibir la vestidura, porque hay muchos, aquellos que tienen que morir, así como vosotros. Sí. O sea, está dando la pauta Mm. que dentro de la gran tribulación, la iglesia, olvidemos que la iglesia ya no está ya, pero los que se quedaron, entre comillas, entonces van a tener que negarse porque la bestia, el anticristo, va a poner una ley marcial mundial, que es la marca que va a ser, ahora la marca está, pero no es una marca obligatoria, pero en ese entonces la bestia va a obligar, va a exigir y va a ser ley marcial. Ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tuviere o el que adora a la bestia o tenga la marca va a tener derecho, pero la consecuencia es que va directo al lago de fuego. Apocalipsis 14 habla algo muy contundente, una condenación perpetua. Entonces creo que la respuesta está que todos los que se queden en ese entonces van a tener que negarse, esconderse al monte. ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿El frío lo va a matar? No sé, pero va a haber una persecución. En ese entonces la tecnología va a estar más avanzada de lo que nosotros predestinamos. Este es lo que tenemos, el el GPS, no sé cuánto, el chip, y el que se marca no va a poder esconderse. Entonces va a haber una revolución en ese entonces. Va a haber una pelea, va a haber una batalla. El anticristo va a querer convencer, va a querer hacer esto, otro. Y no solamente él, un ejército entero va a usar para que todos los que no quieran va a estar en contra. La ley marcial va a ser así. Los estadios lo van a usar como contra, va a ser como es como Hitler que llevaba concentración. Y todos van a estar ahí y van a ser vistas, las pantallas va a estar ahí, va a estar todo grabando. Y el que no, y el que niega, y el que no quiera, degollado, y la cabeza, van a ver la cabeza cómo van a caer en la guillotina. Bueno, estoy imaginando, va a ser terrible en ese entonces. Va a ser terrible. Dios mío, Dios nos libre. Muy bien. Bueno, la pregunta del hermano Cristóbal Corona era si van a haber cristianos que se queden para la gran tribulación. Bueno, eso corresponde a un punto de vista, a una interpretación del arrebatamiento. Aquí estoy presentando la del pretribulacionismo. ¿Qué más? Sigamos avanzando. El propósito del retorno de Cristo, pues ya lo vimos ya, librar a los santos elegidos de sus enemigos, una de ellas, para recibir a los suyos, liberarlos de los enemigos, arrebatar a los creyentes vivos, resucitar a los muertos. Hay 4 palabras que son utilizadas para describir este acontecimiento. Una de ellas es parucía, tiene que ver con la presencia o llegada de Jesucristo. Epifanía, manifestación o aparición. Apocalipsis, descubrimiento, revelación. Arpazo, robar por la fuerza, arrebatar, raptar o arrebatamiento. 4 palabras para describir el acontecimiento de la segunda venida del Señor Jesús. Propósito del retorno de Jesucristo, ¿cuáles son? Uno de los propósitos, para manifestar al mundo que los creyentes son los hijos de Dios, para glorificarlo ante el mundo, para destruir a sus enemigos, juzgar a los que lo rechazan, salvar a Israel de sus enemigos, efectuar su conversión, redimir la creación de la maldición, para establecer su reino milenial. Bueno, por eso que en el milenio las condiciones climáticas cambian, son favorables para la longevidad de los seres humanos, porque precisamente la creación es redimida juntamente con los creyentes. Sí, mi pastor Jaime. Me consulta, hermano Pablo, ahí cuando habla de Cristo, cuando Cristo viene con su iglesia, Sí. ahí donde hay la batalla del Magedón, ¿cierto? Antes de que Con Cristo su, implante el micrófono. hay algunos lo asignan. A ver, aquí voy a hacer una línea del tiempo. Aquí Ya, arrebatamiento, ya.
Esto es tribulación, Ya, manifestación gloriosa. ya. Ahí viene Cristo con su iglesia. Algunos asignan el Armagedón acá, aquí, y otros aquí el juicio final, ante el gran trono blanco. Aquí voy a Ah, ya. poner el juicio. Y otros asignan en este lugar la batalla de Armagedón. Unos lo Ya. asignan al final de la gran tribulación y otros lo Sí, asignan sí. al final del milenio, cuando Satanás y todas las huestes de los seres humanos inconversos que han vivido durante el milenio quieren rebelarse y derrocar a Cristo Sí. que gobierna en Jerusalén. No sé cuál de las posturas será correcta aquí en Ya. escatología. Estamos pisando Ya. en arena Ok. muy movediza. Sí. ¿Me permite darme una opinión? Adelante, por favor, hermano Boris. Ya. Yo creo que el Armagedón es la primera. Acá. Ok. Ahí. ¿Por qué? Porque resulta que la escritura dice que el anticristo y el falso profeta fueron arrojados al lago de fuego, Muy bien. en el Armagedón. Pero Ya. el diablo no. El diablo es encadenado. ¿Correcto? Y acá, en la segunda X, Sí. ahí es arrojado al diablo. Exactamente. ¿Correcto? Ya. Entonces no puede ser no puede ser el Armagedón acá, porque en el Armagedón el anticristo y el falso profeta ya estaban en el lago de fuego. Ah, Entonces muy acá bien. no, acá solamente el Satanás que solamente fue arrojado en el lago de fuego. Exacto. Sí, sí, exactamente. Eso dice el Apocalipsis. Perfecto. Ya. Eso es. El, Y aparte lo otro, ¿Mm? que aquí dice la escritura que Cristo viene en un caballo blanco. Sí. En cambio, en el juicio final viene en un trono, viene en el trono. Y claro, bueno, sí, eso es lo, Que lo que son nos dos etapas señala. diferentes. Claro. O Son dos etapas sea, diferentes. no puede ser el Armagedón aquí en la segunda No. X, digamos. Ah, La muy bien. mayoría de los, por ejemplo, igual el pastor Bolaño concuerda con la primera. Ah, muy Mm. bien. Acá en este punto. Claro, un Sí, punto de vista. Perfecto. sí, ahí la primera. El caballo Perfecto. blanco se llama fiel, es Cristo. Sí, sí. No, el que lo monta se llama fiel, el caballo blanco. ¿No? Sí, por eso, o sea, exacto, exacto. Es que hay que explicar porque hay dos caballos. El otro caballo, el otro que viene armado una paz falsa, es el anticristo. Ah, ese otro, claro, Viene, ese otro. y el otro caballo que está montado se llama fiel, pues claro, tiene la diadema, tiene la corona y todo. Viene a pelear. Perfecto, mis estimados hermanos. Muy bien. Porque aquí en este tema están acorralando a Israel. En la primera X están acorralando a Israel. Claro, Exacto, Se sí, van sí, sí, contra Israel correcto. y aparece Mm, Cristo en las nubes para Armagedón. claro. perfecto. O La sea, señal ahora, la teoría más certera, más clara es esa, pienso yo. la, la más, la más Sí. popular. La más probable y la más popular. Perfecto. La que tiene más énfasis es esa. Mm, muy bien. Ahora vamos a ver las señales del regreso del Señor Jesucristo. ¿Cuáles Ya, son las señales? La evangelización del mundo entero. Esa es una. en eso estamos. Actualmente, en el año 2011, yo recuerdo, indicaba las estadísticas misioneras que habían 2.000 millones de personas sin haber Ya, oído ni una sola vez en su vida el Evangelio de Jesucristo. 2.000 millones de personas. En esa época, para la cantidad de habitantes de 6.000 millones. Uy, impresionante, ¿ah? 2.000 millones. Un porcentaje alto de la población mundial nunca había escuchado el Evangelio ninguna vez en su vida. Por lo tanto, antes de que venga el Señor, debe producirse la evangelización mundial. Pero como Cristo puede venir en cualquier momento, no hay ninguna señal clara, concreta para ya prepararse para esa venida.
puesto que el Señor dice, vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, repentina, inesperada. Entonces, ¿en cuándo se va a cumplir esta parte de la profecía? Tiene que ser entonces después de que la iglesia haya sido levantada o haya sido sacada de la tierra. Porque al parecer la iglesia no va a poder cumplir esta misión de predicar el evangelio a toda criatura. Parece. Altas probabilidades de que nosotros no vamos a ser capaces. Después de tantas están las iglesias del Oriente, que no tienen motivaciones misioneras, la iglesia del Oriente. Está la Iglesia Católica Apostólica Romana, se esfuerzan mucho, pero no logran satisfacer, predicar el Evangelio hasta los últimos en la tierra. Están las iglesias evangélicas, ahí estamos nosotros, los que nos creemos los más cristianos del mundo, y que tenemos las cosas doctrinarias más claras, pero tampoco parece que lo tenemos tan y absolutamente convencido de que interpretamos bien y somos los mejores cristianos del mundo, porque tampoco no nos hemos esforzado lo suficiente para predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Parece que no estamos tan convencidos de que somos los verdaderos cristianos. Así nos consideramos los La mayoría de evangélicos nosotros parecemos palos y secos. somos, nosotros nos consideramos, nosotros somos los verdaderos cristianos. Pero parece que no estamos muy convencidos de eso, porque si estuviésemos convencidos, estaríamos desesperados predicando el Evangelio a todo el mundo. Creo que es Bueno, lamentable que no se pueda. Jesús lo dijo ya, se cumplió la profecía y esa profecía para nosotros. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad, así que Dios nos ayude a salir de ese enfriamiento, de ese refri espiritual. Es triste esto, de la evangelización mundial, que no seamos capaces de predicar el Evangelio hasta lo último en la tierra. Aquí en Chile, ¿cuántas misiones evangélicas hay? ¿Cuántas iglesias habrán? El registro eh, del Tribunal de Justicia, ahí están catastadas todas las misiones evangélicas, más de 1500 denominaciones. En una manzana hay iglesias en las 4 esquinas de la manzana. Impresionante la cantidad de iglesias que hay en nuestro país. Estamos compitiendo una manzana, competimos por lograr una manzana, pero hay otras partes del mundo donde no tienen ninguna iglesia, nada. Es muy difícil, igual es complejo las misiones porque hay que aprender un idioma, y un idioma no es fácil aprender un idioma, se demora, hay que invertir años en aprender un idioma, hay aprender recursos económicos. Y también para las misiones, aparte del idioma, hay que tomar un curso por lo menos elemental para las misiones, para no ir a meter las patas en el otro país y comenzar a ofender a la gente, y al final, en vez de predicar, vamos a ir a impedir que se escuche el Evangelio. No, claro, hay que conocer lo más elemental de la antropología cultural, por ejemplo. Ser respetuoso con estas características culturales neutrales que o no debemos ir a presentar la cultura nuestra, sino el evangelio puro. No es sencillo. ¿Y qué más se requiere? Desprenderse de su tierra, del país en el cual uno vive, abandonar la comodidad en la cual nos encontramos y estar dispuesto a morir en otra tierra que no es la nuestra. Y recursos económicos, a la comodidad en la cual nosotros vivimos. Eso se debe renunciar. No es fácil. Por eso que no muchos van. Y la iglesia tiene que sustentar a los misioneros igual. No solamente apoyándolo espiritualmente, también recursos económicos, dando recursos económicos para la iglesia. En nuestras iglesias no hay predicaciones misioneras, no hay conferencias misioneras, no hay talleres misioneros, seminarios misioneros, ni oraciones misioneras, nada. Conferencias de invitar a un misionero, nada. No sabemos nada de misiones. ¿Cuándo vamos a enviar a algún misionero al mundo? No tenemos idea de las misiones. Pero se requiere esto. Por eso que no se ha sido capaz la iglesia de cumplir esta tarea tan enorme.
de la evangelización mundial. 2.000 millones, deben haber más personas ahora. No sé si alguien tiene Google por ahí, Internet, puede averiguar en las estadísticas misioneras cuánta cantidad de personas en el mundo nunca ha escuchado el Evangelio. Otra de las señales que debe ocurrir antes de que Cristo venga por segunda vez es la apostasía de la iglesia. La apostasía, ¿qué es lo que es? Se utiliza la apostasía en términos militares, se utilizaba para referirse a un soldado que se pasaba al otro bando, o en los partidos Desertor. políticos, un desertor. Que dentro de los partidos políticos, por ejemplo, alguien es del Partido Comunista, el presidente del Partido Comunista en Chile, por ejemplo, se haga socio o integrante o miembro del partido de la UDI, aquí en Chile, por ejemplo. Eso sería un apóstata. Un apóstata cristiano sería uno que es cristiano y después deja de creer que Cristo es Dios. Sí, No niega cree, la vida, niega la divinidad de Cristo, la la Trinidad, se naturaleza, hace musulmán, o se hace judío, o o se budista, hace budista, hinduista o testigo de Jehová. Ese es un legítimo. apóstata. Ese es un apóstata. Una iglesia que casa a los homosexuales, que cree la ideología de género, como la iglesia luterana en el norte, en Alemania, en Holanda, la iglesia, aparte de la luterana, la anglicana, la metodista, allá en los Estados Unidos. Se dividió la iglesia metodista de los Estados Unidos, la unida, y la otra es la global. La global son conservadores, la unida son liberales. Eso ya lo estamos viendo, la apostasía de la iglesia. Eso es apostasía. La restauración de Israel como nación, también lo otro. La revelación del anticristo, debe manifestarse el anticristo. Cuando Cristo venga, si no está presente el anticristo, entonces todavía no hay señal o evidencia de que Cristo pueda venir. Por eso que esto se explica, estas señales se explica muy bien, es consecuente con el arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento, estas señales no necesariamente deben estar presentes. Pero para la manifestación gloriosa, Cristo estableciendo su gobierno por 1000 años aquí en la tierra, sí, estas sí, deben manifestarse, deben estar presentes. Convulsiones también en la naturaleza, lo que describe Mateo y lo que describe también el libro Apocalipsis y lo que menciona con respecto a la gran tribulación. Estas señales sí están presentes. Profesor, Sí, hermano Boris. cuando usted habla de... A ver, ¿puede volver a poner la diapo? Sí, claro. A ver, no, ahí está. Ya. Cuando usted habla de las señales del regreso de Cristo, ¿se refiere a la primera etapa del arrebatamiento o de la segunda etapa, cuando viene la parucía, digamos? Eso está, ¿De cuál de eso, los- eso es lo que estamos indicando. ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Esto ocurre ahora porque estamos evangelizando ahora. La apostasía hasta ahora. Y la Y Israel se apostasía, sí, registró en esta década. hemos visto la apostasía. Y la evangelización mundial, no lo hemos visto. La Pero restauración de está en Israel como ejercicio. nación, sí. Como ejercicio está la evangelización. Pero que no cumplamos la meta es Exactamente. otra Pero no cosa. sé, exacto, no se ha cumplido. Claro, Y la revelación del anticristo todavía no aparece. me aparece, pero está en evidencia. Y la gran tribulación Los síntomas están tampoco del hay. anticristo. Sí, desde el siglo primero, correcto. Hay muchos anticristos, Claro. decía Juan. La gran tribulación Sí, todavía no acontece. Convulsión de la naturaleza, de lo que describe está. Apocalipsis, todavía no acontece. Algunas que otras Me da la señales. impresión, me da la impresión como que están, como que hay de las dos, como que están mezcladas. Que algunas Exacto. señales son para la primera Sí. parte Pase. de la segunda, claro, que la primera fase, que es el arrebatamiento, y hay otras que son para señales para la segunda fase, para la Exactamente. parucía. Así es. Correcto. Las Así tres es. primeras yo creo que son para ahora. Y las otras son para después. Exacto. Sí, 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 lo voy a decir. ¿Cierto? Claro. La evangelización, la Claro, pero apostasía la el restauración, Israel es para ahora. Mm. La redención del anticristo, la tribulación y la convulsión natural son después de que la iglesia se va. claro, exactamente. Hay como tres y tres. Sí, Perfecto, mi estimado hermano. Mire, está interesante esta el parte de tema. la escatología. Ya. No sé, en la experiencia me parece mucho que